Colegas, parece que los herederos de la interpretación auténtica quieren hoy hacer otra interpretación del texto constitucional por fuera de los verdaderos intérpretes de la Constitución, que son el Tribunal Constitucional. Y eso no sorprende. No sorprende porque la bancada al frente sigue repitiendo las mismas prácticas de los años 90, colegas. Nos acaban de decir que hay acá una especie de psicosocial, también los herederos de los psicosociales, presidente. Porque sí, el presidente Vizcarra no hace 80 cosas, no las hace. Es verdad que no las hace. El problema, presidente, y esta cuestión de confianza no tiene que ver con las cosas que no hace el presidente, sino tiene que ver con las cosas que no hace este Parlamento. El día de ayer, presidente, se ha dicho que no hay nada, presidente, que permita que el presidente presente una cuestión de confianza, que eso es inconstitucional. Pero tenemos una sentencia clarísima, no solamente en lo que leí ayer, que puedo volver a leer, a través de los distintos fundamentos de la sentencia del tribunal, que sí valen, colegas. Decir que los fundamentos del tribunal no valen es falso. Pero además de eso, están también las discusiones en singular que han hecho cada uno de los magistrados, sus votos. El voto del magistrado Blume, presidente del Tribunal Constitucional, también lo leímos ayer, clarísimo. ¿Qué cosa es lo que decía? No se puede pretender limitar la cuestión de confianza. No se puede pretender limitar la cuestión de confianza. ¿Pero qué cosa quieren hacer acá? Limitar la cuestión de confianza y decir que no funciona. Colegas, esa es una institución que se incorporó en nuestro ordenamiento constitucional hace años. Y que en el año 93 decidieron reducir, porque antes era la necesidad de 3 gabinetes que tenían que caer en cuestión de confianza para que se pudiera disolver el Parlamento. Pero en el año 93, presidente, cuando el fujimorismo logró una asamblea constituyente después de un golpe de Estado, porque eso es lo que hay que decir, y que tuvo una constitución a su medida, decidieron reducir las posibilidades para que sean solo 2 cuestiones de confianza. ¿Para qué? Para darle más poder al presidente. ¿Quién lo decidió? La asamblea constituyente de aquel año, presidente. ¿Ahora se está aplicando? Sí, pues ahora se está aplicando, pero resulta que fue en ese momento que se tomó la decisión que solamente requerían caer 2 gabinetes para que el presidente pudiera, si es que asume esa competencia, disolver el Parlamento. Pero, presidente, ayer he escuchado a varios colegas decir: por supuesto que Fuerza Popular quiere dialogar, por supuesto que el fujimorismo quiere dialogar, por supuesto que no queremos imponer. ¿De dónde sacan que nosotros imponemos cosas? Presidente, en la Comisión de Constitución hay 11 representantes de Fuerza Popular. 11. ¿Y sabe cuántos debería haber, presidente? 8. Entonces tienen 3 representantes más. Y ayer este Congreso dio una muestra clarísima que le importa relativamente nada que se respete la verdadera composición de este Parlamento. Y entonces varias fuerzas, de manera sorprendente, terminaron aceptando que sigue existiendo una hegemonía de Fuerza Popular que no tiene en el Pleno, pero que sí tiene en la Comisión de Constitución y que tiene en la Comisión Permanente. ¿Y qué cosa ocurre? Pues en la Comisión Permanente votan en bloque, pues, colegas. Votan en bloque y toman unas decisiones que todos ya hemos visto, como la que ha ocurrido con el señor Chávarri. Recordemos lo que ocurrió. La señora Salgado me pide interrupción. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. Yo solamente le digo que respetemos el reglamento. Esta composición entendemos nosotros que se va a cambiar muy prontamente ante la próxima legislatura, porque las comisiones se arman para cada año, porque si no estaríamos cambiando de acuerdo a cada agrupación que se cree. Ayer se ha creado otra, mañana se va a crear otra. No me extraña porque están sacando a los congresistas, los están conquistando de Fuerza Popular para otros grupos, y cada rato nos vamos a ir en una completa recomposición. Sabemos que hemos perdido congresistas y que se tiene que recomponer, pero tenga paciencia, lo vamos a hacer, señor, ya somos conscientes de eso. Gracias. Congresista Glave, ¿puede continuar? Presidente, es que el país ya no tiene paciencia. No se trata de nuestra paciencia, se trata de la paciencia que tenga el país. Por supuesto, con el congresista Beteta, yo sí tengo paciencia. Tiene usted la segunda interrupción. Congresista Beteta, tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Lamento
lo que la congresista Glave simplemente dice que cree en las voluntades y respeta la posición del pueblo. Pues le decimos, señora Glave, y a todos aquí en el Parlamento, los congresistas que ingresaron, los 73, ingresaron por fuerza popular. Y eso fue la proporcionalidad mayoritaria que nos dio el pueblo de manera democrática. Entonces, que ahora haya surgido otras circunstancias por las cuales Fuerza Popular sigue siendo una mayoría, y lo que se ha hecho la proporcionalidad es en base al número de que nosotros estábamos el año pasado cuando apoyamos la presidencia del señor Salaverry con los 63 votos de Fuerza Popular, y es así como que se dio la proporcionalidad, y estamos siendo respetuosos del reglamento, y el reglamento lo dice, señora Marisa Glave. Usted que dice que respeta la Constitución, respeta el reglamento, entonces aprendamos a respetar. ¿Puede continuar, congresista Glave? Para que concluya. Solamente para concluir, ya estamos a un mes de culminar este periodo legislativo y esperemos que con la madurez política que podamos tener al margen de nuestras diferencias, podamos por primera vez ser respetuosos de la Constitución y del reglamento, y por ello se tendrá que hacer una proporcionalidad respetando los números de congresistas que tienen cada uno de la bancada, porque de acuerdo a como nos han presentado, por ejemplo, hay una bancada que ya no está formada, entonces no está considerado otras bancadas. Entonces creo yo, llamo a una reflexión a la... ¿Puede continuar, congresista Glave? Presidente, nuevamente, el problema que tenemos es la falta de paciencia en el país. Porque además acaba de intervenir una colega que entró por el partido del señor Humala, si no me equivoco, su bancada se partió y formó parte de otra bancada. Entonces, presidente, todos sabemos que ocurre eso en los parlamentos. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos en el país? ¿Qué mecanismos tenemos aquí en nuestro espacio legislativo? Necesitamos respetar qué cosa va ocurriendo. Las bancadas mayoritarias muchas veces ocurre que entran con una posición a veces autoritaria, y entonces ¿qué ocurre? Algunos de sus colegas reflexionan y se dan cuenta qué cosa está ocurriendo y se dan cuenta de que no puede seguir existiendo ese nivel de presión y terminan abriendo otras bancadas, y es lo que está ocurriendo, presidente. Entonces, en este momento necesitamos saber si es que este Parlamento tiene voluntad o no. Eso es lo que está en confianza en este momento, y esa es la pregunta que el país se tiene que hacer. No se trata, señores, de si aquí nosotros le damos confianza al gabinete. Esa no es la discusión. La discusión de fondo es si este Parlamento merece la oportunidad otra vez, colegas, otra vez, si merecemos la oportunidad de nosotros ser quienes podamos llevar adelante la reforma política. Y la respuesta, colegas, la han dado ustedes a lo largo de todo este debate. La gran mayoría ha dicho sí, se puede resolver, pero en realidad no nos interesa la paridad. En realidad, ¿qué? ¿La paridad puede ser algo que puede mantener en vilo al país? Sí, colegas, porque se trata de romper los patrones patriarcales de generación de poder que en el fondo legitiman la violencia contra nosotras. ¿Qué cosa es lo que han dicho varios? La participación ciudadana en los proyectos de participación para la elección de congresistas, para la elección de los presidentes. ¿De qué se está hablando? Colegas, cuando decimos que no hay voluntad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a la propuesta de dictamen que nos ha llegado de democracia interna de la Comisión de Constitución. La propuesta de dictamen que ya nos llegó para hoy día a las 4:45 no incorpora las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No incorpora que sea mandatorio que la OMPE y el jurado participen en el proceso de primarias y de selección de candidatos. Entonces, elementos sustanciales que nos ha dicho el primer ministro, que son elementos fundamentales para entender ese elemento, ese proyecto, no están incorporados en el dictamen de la Comisión de Constitución que nos ha llegado. Entonces, colegas, no es pues que eso es lo que vamos a discutir. El punto es cuál es la voluntad, con qué estamos entrando. Y lo que decimos desde el Nuevo Perú es que quienes tienen la mayoría
dentro de la Comisión de Constitución, mayoría que ya no representan acá, pero que siguen representando en la Comisión de Constitución, no tienen voluntad de avanzar en estos 6 puntos mínimos que ha planteado el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿merece este Congreso confianza? ¿Merece este Congreso confianza? Y nosotros decimos no, no merece confianza, porque ya lo demostraron, lo hemos demostrado varias veces, lo demostramos con la comisión de la congresista Donaire, se demostró en el momento en el que tuvimos que hacer el referéndum, y a pesar de que se hizo el referéndum, colegas, se metieron contrabandos y por eso se cayó la bicameralidad, y ahora tenemos nuevamente la posibilidad de avanzar en un proceso de reforma, y lo primero que se hizo, ¿qué cosa fue? Encarpetar la inmunidad, porque todo el rato han hablado, acá no pueden pedirnos proyectos constitucionales, son solo 2, colegas. De los 6 proyectos, solo 2. ¿Y cuáles son? Uno es el que personas con sentencia en primera instancia no puedan participar de las elecciones, y el otro, la inmunidad. La inmunidad. Esos son los únicos 2 proyectos que tienen que ver con reforma constitucional, y son los que están insistiendo en que no se pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué, colegas? Porque no queremos entender que ya es hora de avanzar hacia un cambio en la inmunidad, que para muchos es impunidad acá, presidente. Y por eso insistimos, para el Nuevo Perú, este Congreso es el que no merece confianza, y por eso nosotros vamos a votar no. Gracias, presidente.